Hola, hola, soy Aide Funes y Espíritu Santo aquí juntamente con ustedes. Sean bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito todavía a nuestro canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Comparte este mensaje porque sé que va a ser de mucha bendición. Comencemos. ¿Qué significa el pecado? ¿Qué es el pecado realmente? Hoy vamos a hablar acerca de esto. Es muy importante que tú sepas la verdadera raíz del pecado, dónde nace el pecado y por qué es importante saber esto. El pecado es quebrantar voluntariamente la ley de Dios, es decir, la palabra de Dios. Al principio no había pecado, no existía tal cosa. Conocemos que el Señor todo lo creó bueno y perfecto y hermoso desde el comienzo. Podemos leer esto en Génesis. Desde el principio creó Dios los cielos y la tierra, creó los animales, creó las plantas, creó todo lo que podemos ver visualmente. Y hizo semejante a su imagen, dice, al hombre. Somos tan parecidos a Dios mismo. ¡Qué privilegio! Pero es aquí donde comienza. Dios les había dado un solo mandato a Adán y Eva. Y es que ellos podían hacer absolutamente todo. Pero de comer del árbol del bien y del mal, del árbol de la ciencia del bien y del mal, no podían. Era la única cosa que Dios les había dicho a Adán y Eva, que no podían comer y no podían hacer. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasa? Aquí nace el pecado porque Adán y Eva desobedecieron este mandato del Señor, comiendo de este árbol. El Señor les dijo, ciertamente van a morir si comen de ese árbol. Ahora sabemos que hay dos muertes, muerte física y la muerte espiritual, que era la que el Señor estaba hablando. Nosotros debemos destacar aquí que el pecado marca una división entre Dios y el hombre. Eso nos dice en Isaías 59:2, que fue con lo que comenzamos este mensaje reflexivo. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Trae placer antes de ser cometido y durante está siendo cometido. Trae placer a la carne. Y cuando se ha cometido, nace la muerte espiritual, cual solamente Cristo puede quitar. Veamos qué nos dice la palabra del Señor en Santiago 1:15. Entonces, la concupiscencia, el deseo carnal, después que se ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a la muerte. Entonces, ¿cómo se da inicio al pecado? Primero es un deseo carnal. Luego de ser satisfacido ese deseo carnal, da a luz al pecado. Luego de dar a luz el pecado, ha sido consumado. Es donde nace la muerte espiritual. ¿Qué más consecuencias trae el pecado? El pecado, después de traer la muerte espiritual, nos trae vergüenza. Nos hace querer escondernos de la presencia de Dios. Esto fue lo que Adán y Eva hicieron. En Génesis 3, del 7 al 8, podemos ver esto destacado, donde ellos se escondieron de la presencia de Dios. Y es aquí donde Dios pregunta, ¿dónde está? El pecado produce miedo y culpa. Adán vino y le respondió a Dios, destaquemos eso. Tuve miedo y me escondí de ti. Aquí podemos ver que ellos tenían vergüenza y miedo y trataron de esconderse. Muchas veces nosotros los seres humanos, cuando hemos pecado y sabemos y reconocemos de que hemos fallado al Señor, lo primero que surge en nosotros es temor, culpa y nos queremos esconder de la presencia de Dios. Ahora bien,
Otra cosa muy importante que podemos destacar que el pecado nos hace a nosotros cometer, nos impulsa a querer culpar a otros por el dolor que sentimos, por la culpa que sentimos en el corazón. Porque cuando Dios le preguntó a Adán que qué hicieron y dónde estaban, Él le dijo, la mujer que me diste me hizo pecar. Luego fue Eva, la serpiente me hizo pecar. Obviamente la serpiente ya no tenía a nadie más que culpar, pero si lo tuviera lo hubiese hecho, era una cadena. Pero no te has dado cuenta que nosotros comúnmente hacemos eso. Cometemos homicidio. Él tuvo la culpa porque Él me provocó. Damos falso testimonio. Él tiene la culpa porque me dio motivos de hacerlo. Odiamos a un ser humano. Él tiene la culpa porque me dio motivos para hacerlo. Cometemos fornicación. La pareja que me diste tiene la culpa porque Él me sedujo a eso. Pero realmente la culpa no lo tiene el otro. La culpa la tenemos nosotros. El error lo cometimos nosotros. Es tiempo de reconocer nuestras faltas y responsabilizar. Es decir, tomar responsabilidad de nuestros actos. Es cierto, pequé, fallé, pero yo reconozco mi error, Señor, y yo quiero pararme firme. ¿Cuándo es que pecamos? Cuando nosotros no obedecemos al Señor. ¿Cómo sabemos que no estamos obedeciendo al Señor? Él nos dejó mandamientos en la Biblia para saber qué hacer y qué no hacer. No es que Él quiere controlar tu vida, simplemente quiere evitarte una muerte espiritual y quiere evitarte fracasos durante estés en esta tierra. Los 10 mandamientos que habla en Éxodo 20 nos habla primeramente de amar a Dios y en segundo lugar amar a nuestro prójimo, que se resumen en 2 mandamientos que nos habla en Mateo 22 del 37 al 40. ¿Qué nos dice Jesús aquí? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y en segundo lugar dice, ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Esto completa absolutamente toda la ley de los profetas. De la manera que tú amas a los demás, muestra cuánto tú te amas. De la manera que tú tratas a los demás, muestra cómo te tratas a ti mismo. Las personas cuando no tienen a Dios en su corazón, no hay amor, por lo tanto destruyen a otros. Esto es lo que el pecado nos hace. Cometer. Herimos a otras personas y nos herimos a nosotros mismos haciendo tal cosa. ¿Qué solución tenemos? ¿Qué es lo que podemos hacer? Y pregúntate esto a ti mismo. ¿Está el pecado apoderado de mi alma? ¿Qué haré yo al respecto? Recordemos que el pecado marca una división entre la presencia de Dios y tú. También nos produce una muerte espiritual, lo que no nos va a dejar tener una vida eterna con el Señor, sino un castigo eterno en el infierno. El infierno existe y el cielo también. Número 3, va a traer culpa y vergüenza, lo cual no nos va a permitir ser libres y disfrutar del gozo que el Señor nos produce, la paz que el Señor nos entrega. Número 4, nos hace culpar a los demás, por lo tanto trae amargura a nuestro corazón y resentimientos. Y también nos trae miedo, lo que no nos va a permitir avanzar. Jesús quiere, y voy a decir eso bien tangible, Jesús quiere salvarte del pecado y de una muerte espiritual eterna, del castigo eterno, el cual ya pagó el precio. En Romanos 6:23 nos dice esto, que la paga del pecado es la muerte espiritual, el castigo eterno, sin Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna juntamente con Cristo Jesús. Así como vino la desobediencia trayendo pecado por uno, que fue Adán. Romanos 5 nos dice esto.
mas por la obediencia de uno, que es Jesús, vino la salvación. Y ahora te presento la salvación de Cristo. Si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús resucitó de los muertos, se crucificó en la cruz del Calvario por tu pecado y Él pagó el precio, y que es capaz de limpiarte de toda maldad y de todo pecado, y lo reconoces en tu ser, tú eres salvo. Y Jesús quiere hacerte nacer de nuevo, nacer de Dios, donde ya no vas a ser esclavo del pecado, sino que vas a ser libre en Cristo con una nueva identidad, siendo adoptado y viene a ser parte de la familia de Dios que nos habla en Gálatas 4. Espero haya sido de bendición este video. Nos vemos en el próximo, que vamos a hablar cuáles son los trucos que Satanás usa para hacernos pecar y para que nos alejemos de la presencia de Dios. Así que estén pendientes de ese video, se viene pronto. Comparte ese video con aquellas personas que consideras que aún no han nacido de nuevo, que no saben lo que el pecado o las consecuencias del pecado en esta tierra puede producir. Dale like, no olvides comentar si este video te ha ayudado en algún momento, y que el Espíritu Santo te guíe. Dios te bendiga.